Esta relación actualmente, o sea, tiene que superar un Q de 1, que es el de esa relación matemática, actualmente está en 0,7, acercándose mucho a 0,8 ya. Cuando supere 1, el reactor ya va a estar entregando más energía de la que se está absorbiendo. Esto es el método tokamak. Este que vemos arriba es el método de confinamiento inercial. Estos son los dos métodos más avanzados. Hay otras técnicas, hay otras startups que están trabajando en otros métodos. Básicamente, el confinamiento inercial, la instalación más grande que es esa, es el NIF, la National Ignition Facility. ¿No? Ok. Ok. Entonces, lo que hacen ellos básicamente es disparar son alrededor de unos 200 láseres o más a un objetivo que está constituido por deuterio y tritio también, y de esa forma, en ese pequeño proyectil, en ese pequeño objetivo de combustible de fusión, hacen que rompen la barrera de Coulomb con esas temperaturas y de esa forma pues liberan la energía haciendo funcionar los núcleos y liberando el. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí. Listo. Entonces vamos directamente ya a lo. Bueno, sí, la historia de la electricidad. ¿No te saltaste uno? La la siguiente. Hoy que eso está aquí. Sepa como a dos saberes. O sí, bueno, sí sería ese. Listo. Que me confundí, listo. Entonces, ¿cómo empieza la nucleoelectricidad? Como todos conocemos, Proyecto Manhattan, ya todo el mundo aquí se vio Oppenheimer, entonces no, ya se sabe en la historia muy bien. Marca el inicio de la tecnología nuclear, la energía nuclear, la nucleoelectricidad es hija del Proyecto Manhattan, que fue un proyecto bélico. En el 42, Enrico Fermi y su equipo crean el primer reactor nuclear, el Chicago Pile One, que funcionaba con bloques de grafito como moderador y generó una potencia de unos 5 vatios ese reactor, pero demostró que era posible mantener una reacción nuclear de fisión de forma autosostenida. Todo el conocimiento del proyecto Manhattan, después de lo que pasó con las bombas y después de toda la tecnología que se desarrolló para poderlas alcanzar, para enriquecer el combustible, para procesar el combustible, para cómo hacerlo de forma segura, cómo hacer instalaciones nucleares, iba a desembocar posteriormente en el desarrollo de la energía nuclear civil. Lo que vemos allá es el Chicago Pile 2, del Pile 1 solo hay fotos del decomisionamiento, la mayoría, pero básicamente es esto. Estos son bloques de grafito, que es pues carbono, que tiene una estructura muy específica, y eso funciona como moderador. Tiene una muy buena relación el carbono con los neutrones cuando necesitan aplicaciones nucleares. Entonces pasamos a la siguiente. Listo. Es importante abordar el primer uso de la nucleoelectricidad que sucedió. Este es el Experimental Real Reactor o reactor experimental reproductor. Fue el primer reactor en generar energía utilizable. Estos reactores no es que sean nuevos, como obviamente lo dice la sino que lo que tienen es que son muy especiales, porque un reactor de este tipo funciona con un tipo de neutrones que se llaman neutrones rápidos. La mayoría de los reactores actualmente funcionan con neutrones térmicos, que son más lentos, están moderados. Entonces, lo que hace un reactor de estos es que con estos neutrones rápidos genera más combustible del que consume. De esta forma, estas 4 bombillas que vemos acá fueron las primeras bombillas de la historia que se iluminaron por energía nuclear. Esa es la instalación original, pero actualmente es un museo y estas pues son algunas fotos de cuando estaban ensamblando el núcleo del EBR. ¿Por qué lo hicieron de esta forma? Porque desde los años 40, como a ellos les costó tanto tiempo conseguir el material nuclear para poder hacer las bombas, pensaron en la corteza terrestre, los materiales que servían como combustible nuclear eran muy escasos. Esto ya sabemos que no es así, que no son elementos escasos y pues que no solo el uranio se puede usar como combustible, sino elementos que son hasta 4 y 5 veces más abundantes como el torio. Entonces, esto fue en el 51, estas pruebas exitosas con este reactor. Y ya pasamos al siguiente diapositiva. El primer reactor nuclear comercial. Obviamente, ustedes saben que en la Guerra Fría la otra potencia hegemónica es la Unión Soviética.
La Unión Soviética entonces toma la delantera. Las bombas fueron en el 45, las primeras bombas atómicas, los soviéticos en el 48, por medio de espías y demás, ya habían logrado un nivel, digamos, equiparable bélicamente, pero pues también eso se debió en las aplicaciones nucleares civiles que estaban desarrollando. Entonces, en el 54 ellos inauguran la planta de Oris, que es la primera planta nuclear comercial de la historia en conectarse a la red eléctrica nacional. Generaba unos 5 megavatios en aquellos días. Está en la sala de control. Allí se ve por la representación del núcleo de ese reactor. Este edificio de acá también que albergaba las instalaciones principales es hoy en día un museo también, igual que en el caso anterior, porque pues son sitios bastante importantes para la historia de la energía nuclear. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vemos ya el primer periodo de expansión, a mí me gusta llamarlo la primera era nuclear. Esto tuvo lugar entre los 50 y los 80 del siglo pasado. Desde el 50, más que todo hasta los 70, Estados Unidos, Soviética, Reino Unido y plantas nucleares comerciales a gran escala. Entonces, digamos, en este periodo, los países que en este momento, pues, ¿lo están transmitiendo, no? No, sí, pues es por el micro más que todo para que escuche. Pero sí, está todo raro. Ah, ok, pensé que la habían interrumpido. Entonces, bueno, estos que vemos arriba fueron los países que entraron en la era nuclear. Cuando ya decimos era nuclear en adelante, que yo ya diga, me refiero a lo civil. Ya lo militar es necesario mencionarlo acá, pero pues porque de esta forma fue que nació. En adelante, pues todo se refiere al ámbito civil. Eh, Estos países que mencioné tienen diseños propios, todavía los conservan. Eh, Podríamos en otra charla profundizar más sobre eso porque es un tema muy extenso. Las grandes plantas nucleares de Occidente empiezan ya en el 56, Calder Hall en Reino Unido, en el 57 la famosa planta de Shippingport en Estados Unidos y particularmente América del Norte es la zona más nuclearizada del planeta en términos de nucleoelectricidad, seguida por Europa y Asia en este momento está alcanzando a Europa. También en América del Sur, pues Brasil y Argentina y México con el contexto latinoamericano utilizan nucleoelectricidad. Aquí vemos, por ejemplo, en Norteamérica, cómo la flota nuclear norteamericana está distribuida. Los países que están en azul claro utilizan menos del 30% de la energía, perdón, los estados utilizan menos del 30% de la energía que consumen de fuentes nucleares y los que están en oscuro más del 30%, que es prácticamente toda la costa oeste es dependiente de la energía nuclear en una gran medida. Estados Unidos tiene la flota nuclear más grande del mundo. Cuando digo flota es número de reactores, tiene unos 94 reactores operativos. Eh, el 30% son reactores de agua en ebullición y el resto son reactores de agua a presión. Siguiente diapositiva, por favor. Importante revisar también el caso de Francia. Francia es el país que en este momento despliega, digamos, la matriz energética de Francia es una de las más limpias del mundo para un país industrializado y alrededor del 70% de esa electricidad proviene de la energía nuclear. Entonces, cuando ustedes ven las luces de París, esas luces de París vienen de la energía nuclear, ni más ni menos. Aquí vemos pues el despliegue de la flota nuclear actual francesa. Esto no son reactores, sino plantas que integran diferentes reactores. Francia tiene unos 57 reactores nucleares en este momento desplegados. Esta es una imagen de cómo está distribuida la matriz nuclear energética francesa, eléctrica. Amarillo es nuclear, esto es ya de energía hidroeléctrica, de energías renovables ya aparecen pues por acá a partir del 2010 con un poquito más de fuerza. Entonces, para Francia la energía nuclear es lo que para nosotros es la energía hidroeléctrica en términos de porcentaje energético. Entonces ellos, cuando ocurrió la crisis del petróleo en el 73, decidieron que no se iban a someter no solo al chantaje de países que tienen recursos energéticos en gran medida, sino obviamente a una dependencia energética que es bastante peligrosa por lo que ya estamos viendo pues que ha ocurrido en Ucrania y ha ocurrido en el Medio Oriente. Entonces los franceses en cabeza del ministro Pierre Mesmer deciden lanzar este plan y pues de esta forma en los años 70 ellos viven
un gran periodo de expansión nuclear hasta llegar a las cotas que acabamos de mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces ya llegamos a la era moderna. Acuerdo de París en el 2015, que todos lo hemos escuchado de qué es y de qué se trata, hasta la actualidad. Entonces, desde el Acuerdo de París empezaban a decir, no, venga, hay que retomar la energía nuclear. ¿Retomar por qué? Porque después de, digamos, en Occidente, después de Chernobyl, por razones no técnicas, pero más sí políticas y del efecto que había tenido el accidente soviético en la sociedad occidental, paradójicamente, eh, digamos, la expansión nuclear se frenó un poco y pues esto se vio acrecentado con lo que ocurrió en Fukushima también en el 2011. Entonces, en el 2015 se dan cuenta de que evidentemente tiene que entrar el mix nuclear nuevamente en el mix energético mundial para poder lograr los objetivos de frenar el cambio climático. Ya pasamos a la COP28, que fue en diciembre del año pasado, y allí las principales potencias nucleares, que aquí están representadas, los países con la mayor flota nuclear del mundo, dicen que la mejor manera de alcanzar estos objetivos es triplicar la capacidad del parque nuclear de cara al 2050. Y en la primera cumbre nuclear mundial que se dio este año en Bruselas, fue en abril, creo, en cabeza del Organismo Internacional de Energía Atómica, que fue una organización pues, que se creó desde el siglo pasado para gestionar los asuntos nucleares a nivel mundial, es como la ONU de la energía nuclear, llamémoslo así. De hecho, los logos son muy parecidos. Eh, en cabeza pues se ratifica esta iniciativa y las potencias nucleares pues hablan de cómo va a ser su despliegue y empiezan esta planificación, crearse foros y muchas otras organizaciones importantes. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, hablando un poquito ya del tema de las generaciones nucleares, en los 100 años, eso es, que se proyecta este periodo que estamos mencionando, desde los 50. Las primeras plantas prototipo que mencionamos ahora, Shippingport, Calderhall, Douglas Point, los primeros reactores CANDU canadienses, le dieron paso a la generación 2 a partir de los años 60, ya inicios de los 70. Ahí vienen ya la mayoría del parque nuclear actual mundial es de generación 2, reactores de generación 2. Los sistemas de seguridad de los reactores de generación 2 son todos activos, eso quiere decir que requieren de intervención humana para estar de ellos. Generación 3 y 3 más, 3 avanzada, con todo lo aprendido con lo que ocurrió en situaciones como Chernobyl o Three Mile Island, que fue otro accidente nuclear que hubo en Occidente, en Estados Unidos. Curiosamente, esa planta la van a reabrir también. De eso podemos hablar un poquito más adelante. Ya implementan unas medidas de seguridad que son mucho más superiores a las generaciones anteriores. Actualmente, las estadísticas nos dicen, a pesar de lo que ha ocurrido y la mala fama que pues dieron estos 3 accidentes nucleares que mencionamos, Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima, el único que tuvo muertos por radiación, hay que decirlo, fue Chernobyl. Los otros 2 accidentes, un solo muerto por radiación confirmada. A pesar de eso, pues la energía nuclear, los números, pues que sigue siendo la más segura del mundo en términos de no solo de emisiones, que mata a millones de personas a nivel mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta 5 o 7 millones estiman algunos estudios, sino que también en términos de lo que es el número de muertes por kilovatio hora generado. Es una métrica que me parece bastante macabra por lo del número de muertes, pero igual pues existe. Entonces ya tenemos la generación cuarto. Esta gráfica ya se nos queda corta porque la proyecta ya como iniciando el 2030, pero esta generación ya entró en funcionamiento. China tomó la delantera. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a ver unos daticos rápidamente ya para pasar al tema de Colombia, del Power Reactor Information System, que es la base de datos por excelencia que tiene el organismo internacional para recolectar la información sobre la energía nuclear. Siguiente diapositiva, porfa. Entonces, actualmente, estos datos son de esta semana, esto se actualiza, o sea, la energía nuclear, la expansión nuclear está teniendo lugar tan rápido que cada semana estos datos cambian.
Esos datos son del lunes, que dio otra charla diferente. En este momento hay 415 reactores nucleares en operación con una capacidad neta instalada de 373.735 megavatios eléctricos. Hay reactores en operación suspendida. Esto quiere decir que no es que estén decomisionados, sino que no están funcionando. Entonces ahí entra, por ejemplo, la planta de Zaporizhia en Ucrania, otras plantas que no han recibido la aprobación para entrar en servicio nuevamente, como en Japón, porque están cumpliendo con unos nuevos requisitos después de lo que ocurrió en Fukushima. Pues más que todo son preparativos para protegerlas de los tsunamis. Eh, hay 62 reactores nucleares en construcción actualmente. Entonces si de pronto han escuchado de alguien que diga que pues, la energía nuclear no se está expandiendo, pues eso evidentemente no es cierto. Hay personas que están desinformadas, y toda la experiencia en operación de reactores nucleares, en alrededor de 500 reactores nucleares que se han construido en el mundo, suma 20.008 años de operación. Entonces, es una industria que está más que madura a estas alturas ya para iniciar su segunda expansión. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos cómo está la distribución. El continente más nuclearizado, como les dije ahora, es América del Norte. Tiene la flota nuclear más grande, el número de reactores. Le sigue Europa, Francia a la cabeza. Y importante tener esto en cuenta porque estos son los reactores en construcción. Aquí Asia tiene muchos reactores, muchos más proyectados construir en la siguiente década, encabezando la lista China. Hay otras potencias nucleares como Corea del Sur y la India, pero la expansión nuclear china no tiene precedentes. En este momento, este año, alcanzaron ya el número de reactores que tiene Francia operativos. Evidentemente, para un gigante como China, eso no es mucho en términos de electricidad, pero sí es una voluntad muy clara de hacia dónde están apuntando ellos en la transición energética. Digamos, con la flota actual que ellos tienen desplegada, eso es solo el 5% de la electricidad de ellos, pero pues sabemos que China es la fábrica del mundo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, acá vemos otro dato interesante. La mayoría de los reactores están entre 30 y 40 años, lo que les dije ahora, generación 2, que es la mayoría del parque nuclear mundial. La energía nuclear representa actualmente el 10% de la energía nuclear mundial, y en países como China representa ya el 35% de la energía eléctrica que se produce con bajas emisiones. También más o menos representa el 40% de la energía que se produce en bajas emisiones a nivel mundial también, y en Estados Unidos son cifras similares. Entonces eso, de cara a lo que es la transición energética global, pues ya nos da una idea de cómo está ya posicionada la energía nuclear, y pues mucho más se van a mover estas cifras a favor de la energía nuclear con el nuclear que va a tener lugar, que ya les comenté por qué. Entonces, novedades de 2024, aquí como daticos frikis. Solo este año se conectaron, eh, adelantaste un poco. Bien, listo. Solo este año se conectaron cuatro unidades a las redes eléctricas de diferentes países. Uno en Emiratos Árabes Unidos, país petrolífero, pero ya apuntando a la energía nuclear desde ya. Vogtle 4 son centrales muy polémicas porque se demoraron mucho en construirlas, pero ya las conectaron en Estados Unidos. Estas dos se desactivaron, reactores de segunda generación, muy viejitos ya. Y, muy importante, inicio de construcción de la mayoría de la lista la encabeza China. China se está moviendo rápidamente a cumplir los objetivos climáticos y no escatiman en energía nuclear. Hay otra central en Rusia y otra en Egipto. Entonces, pues como las novedades que hay eh, a día de hoy. Siguiente. Esta es la expansión nuclear china. Bueno, este gráfico es del 2022. Aquí ya se acercaba China a Francia, en ese momento ya los igualaron, están parejos, 57-57, número de reactores operativos. Estados Unidos sigue manteniendo la cabeza, pero como les dije ahora, hay que tener en cuenta quién está construyendo y quién no. En este momento, Estados Unidos terminó las plantas de Vogtle y no tiene un número de plantas proyectadas igual a las de China. Sin embargo, lo que están haciendo es un proceso de extensión de vida de las ya existentes para que alcancen incluso los 80 años de vida operativa. Siguiente diapositiva.
Tenemos aquí ya el último dato sobre China que les quería dejar. Esta era la capacidad de producción de nucleoelectricidad que ellos tenían a lo largo de los años. Inician los años 80 los primeros reactores de potencia chinos y empieza la expansión en forma casi que alineado con los objetivos del Acuerdo de París, pero más o menos desde el 2009 hasta la fecha actual se ha más que cuadruplicado esa capacidad eléctrica que ellos despliegan. Entonces, pues eso nos da una idea. Y no solo están avanzando en energía nuclear, los chinos están avanzando en energía eólica, en energía solar. No sé si aquí trabajan un poquito más con solar, si hay ingenieros o estén un poquito como al tanto del tema, pero pues la mayoría de los paneles solares y demás pues vienen de China y es por una razón muy, muy evidente. Entonces ellos están decididos que a 2060 se descarbonizan. Siguiente diapositiva, por favor. Esto está conectado con lo que ya les dije, vamos a pasar rápidamente. Esta es la capacidad proyectada. Estados Unidos tiene el parque nuclear más grande, pero China tiene la mayor proyección. Y pues ahí siguen detrásito las otras potencias nucleares que ya mencionamos anteriormente. Siguiente diapositiva. Ya pasamos a lo que ha sido la historia de la energía nuclear en Colombia. Lo que estamos viendo son recortes de periódicos de los años 60, cuando en el marco del programa Átomos para la Paz, que coincidencialmente fue el título que le pusieron a esta charla, eh, Eisenhower, el presidente norteamericano, le entrega un reactor nuclear a Colombia, un reactor nuclear de investigación. Estos eran algunos recortes de periódico que pudimos reunir con la ayuda de algunos de mis profesores, de muchos de ellos en el diplomado de energía nuclear de acá de la universidad. Creo que había un periódico en aquellos días que se llamaba El Espacio y titulaba Bomba nuclear en el centro de Bogotá, una cosa así bizarra. Entonces, desde ese entonces ya existía el clickbait, no es algo nuevo. Siguiente diapositiva. Esta es la vista exterior del reactor. El reactor queda en el Servicio Geológico Colombiano. Ya como por datos históricos rápidamente, en el 56 pues se establece el Instituto Colombiano de Asuntos Nucleares. Se le asigna su sede. Así luce actualmente en las instalaciones del reactor en Bogotá, en el centro, por toda la 26. Mira, sede del ICANN en la calle 26. Listo, siguiente diapositiva. Empieza pues también, obviamente, hay que buscar el combustible si se pretendía una expansión nuclear. En la década del 50, en una concesión hispano-colombiana, Minuranio busca uranio en Santander, hacen unas concesiones, las primeras exploraciones. Desde la creación de este instituto, pues se pretendía que él gestionara todos los asuntos de exploración de los minerales estratégicos, porque ya desde los 50 ellos sabían que eh, el uranio y otros materiales similares son estratégicos para lograr esos objetivos. Siguiente diapositiva, Ana. Entonces, en la década del 80, del 70, perdón, el 77, crean una institución que se llamaba Coluranio, que iba a ser como el Ecopetrol del uranio acá en el país. Esto lo que están viendo pues es ya mineral de uranio en cuarzo, más que todo presenta esas coloraciones así amarillentas. A mediados de la década del 80, luego de invertir 55 millones de dólares, las empresas socias en contratos renuncian a ellos. ¿Por qué? Por Chernobyl. Una cosa completamente aislada de lo que era la necesidad de uranio, pero pues ese es uno de los efectos que tiene el pánico y la desinformación. Entonces, por eso en comunicación ahí hay que tener, pues tratando estos temas, mucho cuidado cómo expresamos las cifras y demás. Entonces, siguiente diapositiva. Ya pues exploración de uranio, se sabe que hay uranio en estas zonas del país. Se han realizado campañas de exploración en el depósito de Berlín, localizado en Samaná. Curiosamente, este servidor es oriundo de esa zona. Yo vi las primeras prospecciones cuando empezaron. Y pues continúa todavía el interés. Hay unas reservas de uranio bastante considerables allá y pues esperamos que se empiecen a explotar como debe ser. Pero pues eso está en este momento detenida, como la explotación, la minería de uranio a gran escala está detenida. Sin embargo, acaso se le considera estratégico, pero pues no se explota. Siguiente.
Estudios sobre la nucleoelectricidad. Uno de nuestros profesores del diplomado, el doctor Ernesto Villarreal, que fue el primer ingeniero nuclear de Colombia hace 43 años, ya había iniciado, pues él lideró el primer estudio de nucleoelectricidad para Colombia. Se elaboraron una serie de trabajos de tesis en aquellos días. Utilizaron software del Organismo Internacional de Energía Atómica para lograr este cometido. Este libro, pues, muy seguramente lo escaneemos pronto y ya está pues en manos de la red nuclear en este momento y pues lo pongamos a disposición para que pues, se empiece a consultar ya, porque muy seguramente veremos muchos trabajos más a salir, pero si digamos no empezamos desde cero ahora, lo que pasa ahora es que hay un interés renovado y ya vamos a ver por qué. Siguiente. Entonces, le cambian el nombre en el 93 al instituto, ya lo llamaron Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas. A partir del 95 ya empiezan a mezclarse más como con, digamos, a ayudar más a otro tipo de aplicaciones nucleares, eh, médicas, industriales, petroquímicas y demás. Y en el 97 ocurre lo que yo denomino las peores desgracias científicas de este país, que es que en el gobierno de Gaviria, pues ya por decreto lo cierran. Tenían programado desmantelar el reactor. Afortunadamente, o digamos coincidencialmente, como era más difícil en términos monetarios desactivarlo que mantenerlo operativo, pues no lo decomisionaron, afortunadamente. Y ya en el 2001 se lo entregaron al Ministerio de Minas y Energía porque pues ya había quedado huérfano todo lo que era el reactor y las aplicaciones nucleares. Y en este momento está en manos del Servicio Geológico Colombiano. Entonces, una diapositiva. Este es el reactor nuclear de investigación que tenemos. Es un reactor de investigación tipo TRIGA. TRIGA son las siglas de Training Research Isotopes General Atomics, o sea, isótopos de investigación y entrenamiento de General Atomics, que es la compañía que lo construyó. Sigue ubicado en la misma parte. Esta es pues como es un reactor de tipo pileta, es un reactor de investigación, no genera electricidad. Opera a unas potencias determinadas, pero no genera electricidad. Pero la mayoría de digamos, la física de un reactor convencional se puede estudiar allí. Este azulito que estamos viendo, este es el color de la radiación nuclear real, no es verde como lo han visto toda la vida en Los Simpson o en cualquier otro medio hollywoodense. Eso se llama radiación de Cherenkov, por Pavel Cherenkov, que fue el primero que describió el fenómeno. O sea, eso es una onda de choque, porque las partículas, al estar crítico el material, se mueven más rápido que la velocidad de la luz en el agua. Ojo, no en el universo, sino en el agua. Entonces, por eso se produce ese efecto que es tan bonito. Entonces, el reactor llegó acá con un enriquecimiento de uranio, eso es una proporción del uranio fisionable con respecto al uranio natural, del 93% y lo operaban a 10 kilovatios y desde el 65 lo operan a 30 kilovatios. Ojo, kilovatios térmicos, no eléctricos. El reactor es de investigación, no genera electricidad. Siguiente. Entonces, bueno, sucesivas actualizaciones le hicieron también. Con la ayuda de General Atomics, que es la empresa constructora, le hicieron un cambio de combustible en el 97, liderado pues también por otros los profesores del diplomado, profesor Sarta, y vuelve al estado operativo, afortunadamente, cuando estuvo a punto de ser decomisionado en el 2005. Vuelve ya con ayuda de los mexicanos, se le hicieron otras cosas, así luce pues la consola, por eso tiene pues la bandera mexicana acá. Y esta es la consola actual de control del reactor. Es bastante pues sencilla en términos como de interacción con el usuario y demás. Entonces pasamos a la siguiente. Listo. Actualmente opera un enriquecimiento del 19,5. Esto ya es por tratados internacionales. Uranio enriquecido a más del 90%, es el que se usa para aplicaciones bélicas. Igual con lo que tenían no iba a dar lugar a eso, sino que ya por tratados le tuvieron que hacer el cambio de combustible con una potencia máxima térmica de 30.000 kilovatios. Este es el núcleo del reactor. Ahí están los elementos combustibles, esta es la disposición. Por aquí pues circula el agua que hace las veces de moderador. Son estas varillas que ven acá, son las varillas de control, que son las que moderan qué tan intensa va a ser la reacción. Y por aquí pues está una instrumentación con la que se hacen los experimentos allí, diferentes tipos de experimentos y aplicaciones que ya vamos a ver. Muy importante diferenciar esto. Así luce los elementos combustibles de una planta nuclear convencional.
Una pastilla de uranio de estas, enriquecida al 4 o el 5%, que es el enriquecimiento de un reactor de potencia, tiene la misma cantidad de energía contenida que una tonelada de carbón o que media tonelada de petróleo. Y esto le sacan energía por ciclos que superan incluso los 24 meses. Y aparte de eso, cuando la queman, se le llama quemado al combustible, pero ya como vimos que es una reacción nuclear, ahí no se está quemando nada, se está liberando energía con la desintegración. Cuando se quema, tiene el potencial de ser reciclada y hasta el 98% del combustible nuclear gastado se puede reciclar. Francia, que es el país que lidera la tecnología de reprocesamiento de combustible, tiene reactores que han operado con 4 y 5 veces la misma recarga de su propio combustible. Palabras más, palabras menos, la energía nuclear es prácticamente renovable en este momento. O sea, tecnológicamente no es un reto que sea renovable. Entonces ahí están las pastillitas, se insertan en esto. Esto es una aleación de circonio, que es un material que es invisible a los neutrones, entonces no interfiere con la reacción. Ahí están viendo ya el brillo azul en las piscinas que vimos ahora. Esto es la radiación de Cherenkov. Cuando sacan el combustible después del ciclo de 24 meses, lo ponen a enfriar. Tiene tanta energía de eso ya gastado que tiene que enfriarse por 5 años ahí para poderlo reprocesar. Entonces, de esa forma, pues funciona. Siguiente. Entonces, el combustible en un reactor de investigación, lo que hace un reactor de investigación, producir radioisótopos, investigación y desarrollo de materiales, enseñanza y capacitación, muy importante porque pues una de las cosas que más cuesta es tener la gente formada para que opere esas cosas. Investigación básica en física nuclear y desarrollo y prueba de tecnologías nucleares. Entonces, el combustible nuclear ya lo vimos como es, no es como en los Simpsons, las barras verdes o no hay nada que brilla aquí de forma verde. Como pueden ver, el guapetón de ahí de la foto está sosteniendo unas barras de, digamos, ahí es donde está el combustible del reactor de acá de Colombia. Ahí está, pues, estos son se llaman ensamblajes de combustible y pues no me han salido tres ojos o no tengo otra mano por eso, o sea, no pasa nada desde que todo se haga de forma segura. Siguiente. Listo, entonces, ¿cómo se utiliza el reactor actualmente? El estudio rey o la aplicación reina del uso del reactor es la geocronología, que es básicamente llevar muestras de diferentes partes del país y con una técnica que se llama activación neutrónica yo determino qué es lo que tiene esa muestra de depósitos de gas, de petróleo, de plata, de oro, de lo que estemos investigando. Eh, Entrenamiento en la medida de las posibilidades de personal, otros análisis un poquito más limitados y pues ya lo que es ingeniería de materiales. Podría hacer muchísimas cosas más si, digamos, el reactor tuviera la atención debida y se le diera el uso debido. Digamos que ahora lo estamos subutilizando un poco, pero pues la meta de cara a la expansión nuclear, pues es que esto cambie un poquito. Listo, entonces ya les voy a hablar qué es la red nuclear colombiana. De cara a los últimos acontecimientos de los últimos 2 años, valga la redundancia, eh, se ve pues el interés renovado por la energía nuclear, no solo en el mundo, como ya lo vimos, por las razones que ya expusimos, sino también aquí en el país. Entonces, de esta forma, la red nuclear nace el año pasado como una institución destinada a aportar mucho en lo que es la consecución de la licencia social de la energía nuclear. Entonces nosotros, la parte de informar al público, nuestra misión es esa, informar al público en general en asuntos de energía nuclear, ir derribando tantos mitos que todos conocemos que tiene la energía nuclear para poder ganarle esa licencia social que necesita para su llegada al país. ¿Qué hitos importantes les puedo contar? Digamos, un documento de política pública, el COMPES 4075, ya le obliga al Estado a que entre el 2023 y el 2026 inicien los estudios de factibilidad para la llegada de la nucleoelectricidad al país. Cuando nosotros empezamos con el movimiento nuclear, hace unos 2 años, me adelantó, no, me dañó la sorpresa. Cuando empezamos con eso, tenían esas proyecciones hasta 2052. Bajaron después de un año, 2040, 2050, y actualmente se tiene el escenario más favorable para llegar a la nucleoelectricidad 2035, 2038, y se tiene la unidad de planeación minero-energética de Colombia, que es, o sea, todo proyecto energético del país ha pasado por ahí,
Se tiene proyectado que haya más o menos unos 1.500, como alrededor de unos 1.600 megavatios eléctricos que vengan de la nucleoelectricidad. Entonces, este calendario que traza la UBME casa perfectamente con lo que establece el Organismo Internacional de Energía Atómica, que dice que un país cuando va a entrar a nucleoelectricidad desde cero le toma entre 10 y 15 años. Como nosotros ya vimos, no estamos desde cero, pero la nucleoelectricidad, pues, entre otras cosas, uno de los retos que tiene es formar la gente, porque es la industria más segura del mundo, con los estándares más altos de seguridad, solo seguida de pronto por la industria aeroespacial o aeronáutica. Entonces, uno de los retos es formar el personal. Estas son fotos, pues, cuando lanzamos la red nuclear en las instalaciones de Ruta N. Esta es la foto del equipo original. Bueno, ya contándoles un poquito de quiénes la integramos, el profesor Daniel Morales es el actual director de la red nuclear, él también da clases, tiene una cátedra de energía nuclear junto con el profesor David Galeano, que también hace parte de la red. El profesor David pues, es una de las personas que más conoce el mercado energético en Colombia, con mayor experiencia, y es un gran divulgador de energía nuclear también. También nos acompañaron desde Tunja, desde la UPTC. Allá hay otra cátedra de energía nuclear bastante fuerte, yo diría que es de las más fuertes que tiene el país, y después ya estamos el equipo original también ese día pues nos acompañó el regulador nuclear del país, el representante de asuntos nucleares, el doctor Juan Pablo Parra. Entonces básicamente ya vamos a cumplir un añito, siendo pues como digamos, la institución con más presencia en redes en términos de divulgación y demás. Pasamos. No quería de pronto terminar la presentación y echarle este chisme es de hoy. Y es que la red, este año, en octubre, se va a dar una conferencia nuclear sobre pequeños reactores modulares. De la red nuclear colombiana, eh, de 3 de nuestros miembros, seleccionaron 2 papers para exponerlos allá. Un privilegio, es casi un honor para nosotros. Recibimos con mucha alegría la noticia esta mañana de que pues 2 de esas publicaciones, de esos trabajos que hemos venido adelantando, pues pasaron y van a ser expuestos allá. Entonces, pues esto es muestra inequívoca de aquí hay potencial nuclear, no solo en las reservas de uranio o en lo que ya sabemos, sino en la gente que está impulsando eso. Entonces, también como para que se animen, que es posible. Con lo que hay acá en el país es posible ya participar en las grandes ligas, y pues lo que necesita la industria nuclear es, como hemos dicho, la gente. Y bueno, ya vamos al final. Ya preguntas y respuestas, pues acá les dejo el código QR. Aquí están nuestras redes para que nos sigan. Ahí estamos publicando todo lo que es la actualidad de los asuntos nucleares en el país. Por ahí les vamos a estar comunicando. Se vienen unos contenidos muy chéveres, muy didácticos, hablando de física de reactores, explicando de pronto otras noticias, resolviendo algunas dudas del público. Y pues yo espero por aquí venir a dar más conferencias en la medida que el calendario del divulgatorio lo permita. Y bueno, estoy abierto a sus preguntas, muchachos. Pues, siempre preguntamos de cero más o menos cuánto Pues la energía nuclear está, o sea, aquí en Colombia están las aplicaciones nucleares, ese es el avance que tenemos. Lo que está, el calendario que yo mencionaba es nucleoelectricidad, o sea, electricidad generada ya con las plantas nucleares. A partir del momento entre 2035 y 2038 es el calendario que tiene la UME. Si seguimos dando los avances, como hemos visto, como les dije, el calendario primero decía que después de 2050, pero pues ya obviamente eso no es sostenible con un país que tiene que entrar en transición energética. Ya vemos cómo está la situación de los embalses. Otra cosa es pues que la energía nuclear no le afecta el clima, entre otras cosas. Entonces, por eso es una necesidad que tiene el país. Ay, imperante. Bueno, hay un estudio que hicieron, ya hizo un egresado, una de la Universidad Nacional y otro de la Universidad de Antioquia, muy interesante, sobre sitios potenciales donde se puede albergar las plantas nucleares. El que está interesado en él, yo se lo puedo pasar, pues está en nuestras redes también, en Instagram lo encuentran fácil. Eh,
el sitio en sí es lo de menos. Pues ya habría que, pues aquí que todo se tiene que consultar y demás, pues obviamente es necesaria esa consulta, pero lo importante es, digamos, que se toma el camino más seguro, porque es el mismo calendario que establece el Organismo Internacional de Energía Atómica para llegar allá. Y en cuanto a los modelos, a los tipos de planta, pues se tiene prevista la llegada de unos 5 SMRs, más o menos. Son reactores nucleares modulares. La mayoría de ellos son de cuarta generación, o sea, de los más nuevos, pero son reactores que alcanzan o rondan una potencia más o menos unos 300 megavatios eléctricos. Entonces, digamos como su construcción y sus costos de operación se tienen estimados como los más baratos. La UBME ha decidido que esa sería como el approach más viable. Obviamente en 10 años muchas cosas pueden cambiar. Esto es muy dependiente también de factores políticos, que tanta fuerza política tenga. Muy importante, y no lo mencioné, y es casi que lo más importante, el avance más importante que estamos teniendo es que se está tramitando en este momento, está a punto de presentarse la ley nuclear colombiana, que es una ley que le abre las puertas no solo a la energía nuclear, a la nucleoelectricidad, sino a las aplicaciones nucleares en general. Muy importante tener esto en cuenta, ¿por qué? Porque, digamos, después de pandemia, lo que les mencionaba ahora de reactores nucleares de investigación, de ahí, todos los radioisótopos que se extraen, muchos de ellos son importantísimos para una rama de la medicina que se llama medicina nuclear. Radioterapias, que pues todos sabemos, escuchado alguna vez, que son los métodos con los que se tratan distintos tipos de cánceres. Después de pandemia, Colombia ha tenido 3 situaciones de desabastecimiento de radiofármacos. La última fue el mes pasado, y particularmente en esa situación de desabastecimiento, o sea, acá que para un reactor desde el cual importan los radiofármacos o los radionucleidos para hacer los radiofármacos, se presenta esta situación, y es porque Colombia no tiene una independencia en la producción de estos radiofármacos. Entonces, eso crea una serie de problemas. O sea, aparte del problema energético, pues tenemos esa necesidad de tener la independencia de radiofármacos. Por ejemplo, en esta última situación, el 40% de los pacientes con cáncer de próstata en el país se quedaron sin radiofármacos por eso. Entonces, eso es una cosa gravísima, que se les está incumpliendo con el derecho a la salud. Entonces, la ley apunta a cubrir y ayudar a una facilidad en los trámites de este tipo de situaciones también, y le abre la puerta a todas las aplicaciones nucleares y a la facilidad a que gente venga a invertir y a plantearse hacer esto. Empresas como EPM incluso han confirmado ya que tienen grupos de trabajo ya trabajando en energía nuclear, entonces es bastante importante de cara a lo que se viene. Sí. La fusión. Con la fusión siempre hay un chiste, y es que todo el mundo dice cada que hay una publicación, un avance nuevo, que la fusión está 30, 50 años adelante. Siempre se dice lo mismo, la fusión está dentro de 50 años. Se está avanzando duro. Lo que el ITER ha tenido muchos retrasos, que es lo que mencionaba el compañero ahora. ITER es el International Thermonuclear Experimental Reactor, reactor internacional de fusión termonuclear. Entonces, pues es el reactor tipo tokamak más grande. Lo que les explicaba ahora del jet que rompió los récords de temperatura. Ellos se dieron cuenta que la forma más segura de llegar allí, el camino más seguro, de hecho ITER significa el camino en latín, entonces el camino más seguro de llegar a la fusión era escalar el diseño tokamak. Entonces ITER tiene unas dimensiones enormes, mucho más grandes que las de jet, con el fin de garantizar un mejor control de ese plasma, que todo se basa en cómo se pueda controlar el plasma. El plasma se genera y se contiene, pero no se puede mantener por mucho tiempo. Tiene unas perturbaciones que hacen que entre más grande sea el reactor, pues más fácil es controlarlo. En la primera salida de plasma del ITER se la tenían pensada para 2015, se retrasó 2020, 2025 y ya dice 2035. Están avanzando, pero hay que tener en cuenta pues que eso es un megaproyecto de unas dimensiones colosales. O sea, eso es comparable a la Estación Espacial Internacional.
en términos de colaboración. Sí, desde luego el factor político es supremamente importante. Por ejemplo, pues el compañero me mencionaba en estos días lo del caso de Alemania, y el caso de Alemania, el desmonte nuclear que se hizo es una cosa completamente política. De hecho, Merkel era física, doctora en física, y permitió, bueno, no, bueno, sí, las condiciones políticas llevaron a que en el gobierno de ella, una doctora en física, se diera el desmonte de la capacidad nuclear en Alemania por puro miedo de la gente, por desinformación, son un factor completamente político, porque los verdes tomaron el poder y pues lo que no se ve es que a los verdes les gusta mucho importar gas y petróleo de Rusia al mismo tiempo y generar unas emisiones tremendas. De hecho, el gas se considera energía verde en Europa, es pues por la presión de Alemania. Energía verde cuando todo el mundo sabe que es un hidrocarburo. Entonces, claro, el factor político es bastante importante, es muy relevante. Por eso se tiene que avanzar en los tres ejes, que es el académico, el empresarial y el político, para poder sacar esto adelante. La novedad es que ahora el clima, o sea, estos avances que pueden parecer pequeñitos, son cosas que no han sucedido hace 30 años acá. Entonces, por eso tenemos el vigor renovado con esto. Bueno, lo que importa, bueno, sí, quizá fui un poquito como muy machetero en esa afirmación. Lo que importa es la disponibilidad de ciertos recursos. Se necesita agua para enfriar y moderar el reactor. Lo que yo decía que no importa es porque la energía nuclear no le afecta al clima. El factor de planta de la nucleoelectricidad es el más alto de toda la industria de generación eléctrica. Digamos, y centrales hidroeléctricas que superan el 40%, o sea, esto es la parte de la energía que aprovechan y convierten en electricidad. No, perdón, factores de planta es cuánto tiempo en el año está operativo esa planta de energía. Entonces, digamos, hidroeléctrica supera el 50%, solar y eólica se mueven entre el 20 y el 30%, reactores nucleares convencionales superan casi siempre el 90%. De hecho, los más malos están por 89-90%. Hay plantas que superan el 99% de eficiencia. Hay récords de operación. Un reactor de tipo CANDU, que es un reactor específico que quizás lo tratemos después, rompió el récord. El reactor estuvo operativo por 3 años seguidos, sin una parada completa antes de que lo detuvieran. Entonces eso, es los factores de planta, la energía nuclear son los más altos, no le afectan factores climáticos como por decir algo, la bajada de los embalses, demás, pues como que lo que está pasando ahora o estos fenómenos climáticos, pues digamos, ponen en riesgo la estabilidad energética del país por eso. Y pues sí se tiene que tener en cuenta el lugar, pero ya más pero eso es ya más desde el punto de vista de la ingeniería civil. Pues digamos ya en cuestión de terremotos, y eso, o sea, en todo el mundo tiembla, hay que pues encontrar unos sitios idóneos que pues no vamos a poner como el reactor donde haya una falla geológica pues como muy evidente es que dependiendo también la planta que se vaya a instalar, o sea, Colombia tiene un potencial muy grande de descarbonizar primero las zonas no interconectadas del sistema eléctrico principal, o sea, las tres cordilleras básicamente. Entonces, lo que es la parte de toda la Amazonía, toda la electricidad ya se genera con diésel, o sea, toda la electricidad que se genera ya es altísima en emisiones. Y en parte por eso es tan difícil industrializar una zona así, porque las condiciones de electricidad, pues el combustible es carísimo para yo generar electricidad con él. Entonces, esos SMR, los reactores pequeños, tienen un potencial de descarbonizar muy bien esa parte del sistema nacional y un reactor grande de potencia sí debería instalarse ya en una posición más estratégica para que le dé estabilidad al sistema, más firmeza.
Lo que pasa es que si hay unos elementos, por ejemplo, como el radio, el famoso radio de Marie Curie, pues, que lamentablemente pues terminó acabando con su vida, que sí presentan esas coloraciones. Pero el color como tal es lo que vimos, es la radiación de Cherenkov, es de ese color azul. Es más, bien es porque de pronto los primeros usos de materiales radiactivos, no sé si, a mí sí me tocó ver esos relojes. Hay relojes que tenían pintura de radio, de hecho, pues hay una historia bastante desafortunada de las mujeres que se dedicaban a pintarlos. Y de esa forma, pues, esos relojes en la noche, cuando es más visible la radiación que emiten, se ven verdes. Entonces es por eso, más que todo es por el radio, por ese elemento. Empezaron a hacer todo con cosas de radio y pues después en los años 20, cuando vieron que a todo el mundo le estaba dando cáncer o estaban sufriendo pues los efectos de que no conocían, en ese entonces no se conocían los efectos de la radiación, e incluso los mismos científicos pues también muchos de ellos fueron mártires por ello, pues ya empezaron ya a adoptar medidas de protección radiológica, pero es más que todo por eso, por el radio. Ujú. Ya como para aclarar un poquito, el plasma es el cuarto estado de la materia, como ustedes saben, o sea, eso no es que haya átomos ahí, sino que está todo en una sopa regado. Entonces ahí están los protones y los electrones sueltos. Entonces es como ese estado, que es como lo que está en las estrellas. Ujú. Bueno, después de que se controle el plasma, lo que ese calor, esos 150 millones de grados que hay allí, de hecho en esos reactores pasa algo muy particular, y es que adentro está la temperatura más caliente casi que del universo y afuera, para poder enfriar los imanes, se requiere una criogenia que llega casi hasta el cero absoluto en algunos casos, o muy cerca del cero absoluto. Entonces, lo que se pretende es la extracción del calor del reactor, bombear el calor hacia afuera y, como tú bien dices, ya pasarlo por el ciclo primario y demás. Hay otras cosas que se tienen planteadas y es que en la parte de abajo, algo que se llama como un manto, un blanket, como vimos que la reacción todavía generaba un neutrón, o sea, no es completamente limpia en términos de que no emita radiación. Con ese neutrón se pretende retroalimentar el reactor y ese blanket va a tener litio y del litio, pues vuelvo y obtengo el tritio que necesito para generarle combustible al reactor. Pero sí, o sea, lo que se pretende es que por ciertos conductos, o puede ser incluso circuitos primarios, que es donde fluye el calor. Usted, si hay alguien de ingeniería, pues conoce lo de las máquinas térmicas, circuitos primarios y secundarios, que el calor fluya. Lo que pasa es que no tengo aquí, hay una gráfica muy icónica para explicarlo, pero no, pero pues ya no es necesario. Lo que se pretende es eso, que fluya el calor, pues ya se calienta el agua y no, ese es el solenoide principal, creo que se llama eso, pero sí, o sea, el calor sale de las paredes. De hecho, para controlar el plasma, eso se le bombean microondas, o sea, ahí hay una serie para tomar las fotos, pues también tienen otro tipo de dispositivos, pero hay una serie digamos, hay formas de sacar el calor de allí, sin duda. Eso es ojo, eso en los reactores de fusión, porque en los reactores de fisión solo lo que se convierte en electricidad supera el 30%, que es como la forma, digamos, son unas de las máquinas térmicas más eficientes. Con cogeneración, que eso es aprovechar el vapor, llegan hasta el 90%. Pero en reactores de fusión, como mencionamos ahora, la forma que ellos encontraron es aumentar el tamaño. Entonces, entre más grande sea el reactor,
se va a acercarse más a la eficiencia. Entonces ITER fue diseñado para que las eficiencias iniciales superen 10. Entonces ya se supera del 1 al 10 y ya de ahí ya ese calor ya se puede empezar a convertir en electricidad aprovechable. Tampoco fue diseñado a primera vista pues, con el objetivo primordial de generar la electricidad, sino de demostrar que la fusión es viable como fuente de energía y de ahí pues ya de ITER ya se daría paso a las plantas comerciales de fusión. Si están a 50 años, eso no lo sabemos, pero que se está avanzando, se está avanzando. Bueno, de los reactores de fisión, las plantas de segunda generación que vimos, y puede retroceder a la gráfica de... Las plantas de segunda generación fueron construidas todas, la mayoría en Occidente, con una vida útil de unos 40 años. Lo que está haciendo Estados Unidos, la anterior, esta. Lo que está haciendo Estados Unidos, de hecho, con esta central de Diablo Canyon, es que ellos están extendiendo el periodo de vida de esas plantas nucleares. Como los estándares de construcción de estos son los más seguros del mundo en términos de ingeniería civil y en términos de ingeniería de materiales, lo que se está haciendo es que ellos están extendiendo la vida. Entonces, más o menos unas 5 plantas que ya habían cumplido más de 40 años de operación, les están extendiendo el periodo de vida. Unas tienen licencia para llegar a los 60 años, otras tienen licencia para llegar a los 80 años, como esta de acá. Esta operó por 53 años, ya la pararon y ya volvieron, la reactivaron, pues la van a reactivar todavía, ¿no? Tiene licencia para operar hasta 80 años. Esto, generación 2, que es la mayoría del parque nuclear actual. Generación 3, el diseño de base de estas plantas llega a los 80 años. O sea, su primer ciclo de vida están diseñadas, están pensadas para durar 80 años. Y hay algunas de generación 3 más que se estipula incluso que la ingeniería de materiales ha avanzado a tal punto que al cambiar los componentes principales se podría llegar incluso a 120 años. La mayoría o sea, digamos, el componente más importante es la vasija, que es la que tiene los elementos combustibles y es donde ocurre la reacción nuclear controlada. En Latinoamérica, ¿no? Esto es facilito. En México hay dos. Están en una central que se llama Laguna Verde. En Brasil hay dos, hay otros 2 reactores, hay otra que está en construcción, Angra 3. Y en Argentina hay 3 de potencia y hay otro de potencia en construcción que es el CAREN. Entonces está Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que es un reactor CANDU. Y Argentina, pues, no sé si no lo mencioné, pero es potencia nuclear, está entre los 5 países con mayores innovaciones nucleares catalogados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y ellos están haciendo un reactor modular lo catalogamos como de generación 3 más, pues oficialmente creo que es así, no estoy muy seguro. Pero reactor modular es el famoso reactor CAREM, Central Argentina de Elementos Modulares. Ese reactor, pues, está en fase de el primero que entre en servicio estaría en fase de prototipo y pues la idea de estos reactores modulares es que se puedan fabricar en serie para que tanto los tiempos de construcción como los costos no se expandan demasiado. Hay una cosa importante, muchachos, y es que en energía nuclear es más difícil trabajar con los costos que con la misma física de los reactores, porque ya vimos que eso ya se conoce. Pero hablar de costos y hablar de economía y eso es complejo todavía. Zero Day Exploit. Sí, no, pues si quiere entramos de una vez en el tema. Stuxnet es básicamente pues es un virus que estaba diseñado para detener el programa nuclear iraní. Como ya vimos, lo del combustible se basa en el enriquecimiento. Entonces, si yo supero el 90%, ya tengo material con que empezar a hacer bombas. Los iraníes ya estaban, pues, ustedes saben que ellos tienen unas tensiones con Israel, hay unas cuestiones geopolíticas que no vamos a abordar. Lo que hacía ese virus era que le hicieron pues ingeniería inversa a todo el software que
con el cual se administraban se manejaban las centrifugadoras. Con el proceso de centrifugación yo separo los isótopos del 235 del 238 y genero el combustible. Entonces, en un momento determinado, activaron el comando que activaba el virus, lo colaron con una USB, eso se supo después, se colaron y pues lo que hicieron fue que las centrifugadoras enloquecieron y se dañaron. Empezaron a operar, se apagaban, se prendían y pues básicamente lo que hicieron con eso fue retrasar el programa nuclear iraní de armamento. Bueno, pues Colombia hasta cierto punto la tiene en la medida que más del 70% pues Colombia de hecho, como ustedes saben, exporta electricidad también. Más del 70% de la electricidad que tenemos nosotros se debe a nuestro recurso hídrico, que es pues gigantesco y afortunados pues somos de tenerlo. Hasta cierto punto, pues en términos de independencia energética, eso ya la garantiza. Pero si te refieres de pronto a si la energía nuclear tiene la posibilidad como de ser interrumpida por cuestiones geopolíticas, eso digamos, podríamos, te pongo como ejemplo lo que expusimos ahí del plan Mesmer, que por eso lo hizo Francia. La matriz energética francesa en los 70, a inicios, era muy dependiente de los combustibles fósiles. Cuando llegó la crisis del petróleo del 73, yo dije, no más, aquí no va a haber chantajes de Medio Oriente, aquí no vamos a tener dependencia energética de otros países y por eso iniciaron esa expansión nuclear. Entonces, la energía nuclear tiene algo muy positivo y es eso, que garantiza una mayor capacidad de independencia energética. Y pues, como sabemos ahora, el uranio no está en una sola parte del mundo, sino que está regado en toda la corteza terrestre. Se puede usar torio también, en el futuro hay reactores que lo van a usar. El torio es 4 veces más abundante que el uranio y pues el ciclo del combustible del torio permite eh, también usar energía nuclear. Entonces es eso, o sea, como herramienta de independencia energética, la energía nuclear eh, como energía de base firme, es una de las más seguras. Con los planes actuales, lo que te comenté son 10 años. El organismo mismo dice a un país que vaya a entrar a nucleoelectricidad le toma entre 10 y 15 años. El calendario que puso la UME, 2035, 2038, son unos 12 años, 13 años, casa con esa realidad. Entonces, lo que se está atendiendo, o sea, lo más importante es empezar a formar la gente desde ya. Por ejemplo, pues la universidad ha dado ciertos pasos tiene una cátedra allí en ingeniería, pues, de energía nuclear también. Hay un diplomado que fue muy exitoso, que se ha conectado gente de todo el país, ya está en su segunda versión, ya va a culminar ahora en noviembre. Y para el 2025-1 ya empieza la primera especialización en reactores nucleares de la Universidad Nacional. Entonces, o sea, en eso se está avanzando. Hay que empezar a formar la gente, a hacer los acuerdos y a lograr como esa sinergia. Lo más importante es entre industria, academia y gobierno. Pero los pasos, pues como ya comentaba lo de la ley nuclear, pues ya estaría a punto de lanzarse a los primeros debates a la Cámara y Senado para que sea aprobada. Ya con la ley le da paso, o sea, la ley incluso modifica la estructura del Estado. Esto ya pues un poquito más, como más friki de lo que estoy mencionando, pero crea una institución independiente incluso de los ministerios, porque así tiene que funcionar la energía nuclear o funciona en la mayoría de los países, que se va a llamar la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Y desde esa agencia es que se van a gestionar las aplicaciones nucleares en el país. Entonces, es una agencia que en todos los países, es una particularidad que tiene también la industria nuclear, y es que la agencia en todos los países está manejada por puros criterios técnicos. Entonces, todas las comisiones
Por ejemplo, en Estados Unidos se llama National Regulatory Commission, en Argentina se llama Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea, aquí pues se le pretende dar el nombre cuando la ley salga de Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, que es la que va a gestionar todos los asuntos. Ujú. Pero pues de calendario yo diría que está acertado. ¿Las preguntas? ¿Ya? ¿Todo bien? No, listo. Vamos por finalizado. Muchas gracias, muchachos. Pues sí, espero venir con otros charlitos ya de temas más específicos. Me gusta mucho hablar de reactores, entonces espero. Ya finalizamos directo.